comunicación, la primera de dos instancias que vamos a tener en conjunto. Vamos a conversar acerca de la comunicación efectiva. ¿Ya? Vamos a ver qué se puede hacer con la comunicación efectiva y qué herramientas podemos tener para mejorar cada vez más la comunicación efectiva. ¿Ya? Les comento un poquito cómo va a transcurrir esta capacitación. Primero vamos a hacer la teoría de la comunicación, porque para poder hablar de comunicación efectiva es importante entender esta parte más teórica, ¿ya? Para después pasar a ver cuáles son los obstáculos de la comunicación, o sea, qué dificultades, qué elementos pueden existir que pueden afectar la comunicación, para después, obviamente, ver qué hacemos para mejorar esta comunicación efectiva, ¿ya? La idea, como les comentó Fermín, es que participemos ahora. Ya yo les voy preguntando cosas, voy viendo si es que ustedes lo pueden aplicar estos conocimientos a el día a día laboral e inclusive también les puede servir para el día a día personal. Así que importante cómo se ocupa esta capacitación. ¿Ya? Entonces, para poder hablar de la teoría de la comunicación es importante tener en cuenta estos tres elementos vitales al momento de enfrentarnos a lo que es la comunicación, ¿ya? Primero, todo lo que nosotros hacemos comunica. ¿Y qué es lo que no hacemos? ¿Ya? Vamos a ahondar un poquito más en estos casos, ¿ya? Después vamos a ver cuáles son los factores que influyen en la comunicación y después vamos a hablar de la percepción versus la emoción al momento de enfrentarnos a situaciones comunicacionales, ¿ya? Entonces, lo que hablamos de que todo lo que nosotros hacemos comunica y lo que no hacemos también se refiere a lo que se llama una acción de la comunicación. ¿Tiene algún puesto matemático por acá? ¿De ninguno? ¿No? ¿De ningún puesto matemático? Ya, uno. Ya. ¿Qué es una acción? Si se lo puede compartir a sus compañeros. Una verdad absoluta. Exacto, ¿cierto? Que en las matemáticas hay acciones y en el lenguaje también, ¿ya? Y todo lo que nosotros hacemos comunica es una de las acciones de la comunicación, uno de tres. Los otros dos lo vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación. ¿Bien? Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos, desde nuestro tono de voz, desde el lenguaje no verbal, desde, por ejemplo, en qué elementos nosotros ocupamos en el momento de enfrentarnos a la comunicación, claramente cambia. El enfoque cambia, el asunto cambia, inclusive la interpretación del mensaje. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros generalmente no nos damos cuenta de esto. Nosotros generalmente ocupamos las palabras, ¿cierto? Ya sea escritas, ya sea en nuestras conversaciones diarias, y las palabras la verdad es que tienen muy poca efectividad si que no se logran combinar bien con el entorno y con el lenguaje no verbal, ¿ya? Y aquí es donde entra el problema, porque por ejemplo, la gente suele comentar las palabras, suele conversar, suele decir las cosas con ciertos tonos de voz que a veces no son coherentes con el mensaje final. Es como por ejemplo que alguien les diga, no, pero sí se merece estar aquí. Es como, parece que no. O al revés, pues, no, estoy súper feliz, estoy muy emocionado. Claramente el tono influye en cómo se comunican las cosas. Y hay gente que no se da cuenta de su tono de voz. Y hay gente que no sabe ocupar bien su tono de voz también. Y eso es muy importante al momento de enfrentarnos a la comunicación, porque cuando uno dice, no, es que tu tono tal es así, es así, la gente suele decir, no, es que es mi tono, y no voy a cambiar. No, es que así hablo yo. Y la verdad es que el tono sí se puede cambiar. Uno puede modificar su tono de voz. Uno tiene diferentes tonos de voz. Por ejemplo, yo estaba dibujando el tono de voz de la relojería, porque yo no hablo así todo el día, ¿ya? No, se tiene terrible. Y ustedes, por ejemplo, cuando hacen clases también tienen ciertos tonos de voz. Ustedes cuando conversan con sus amigos tienen otro tono de voz. Y cuando están con su familia tienen otro tono de voz. Y es muy importante que uno pueda identificar esos tonos. ¿Qué tono ocupo yo cuando estoy contento? ¿Qué tono ocupo yo cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando estoy aburrido, cuando estoy cansado? Y ahí voy identificándolos. Porque ¿qué cada hace? Yo puedo modificar mi tono de voz a voluntad. Es como cuando alguien actúa. Alguien puede actuar y su tono de voz claramente va a cambiar, pero no está queriendo decir, o no necesariamente tiene que estar enojado, ni aburrido, ni triste, sino que puede modificarlo a su voluntad. Y en la comunicación también. ¿Bien? Además,
cuando hablamos de que todo lo que nosotros hacemos comunica, es importante tener en cuenta de que hay diferentes formas de cómo nosotros nos comunicamos, ¿ya? Tenemos la parte visual, hay gente que obviamente la imagen, alguna foto, un video, algún gráfico, un dibujo, un mapa, todo eso funciona para complementar la comunicación, ¿ya? Hay gente que es más auditiva, es como una grabadora. La aprieta play y graba, o se me cayó el carnet como en la grabadora, la aprieta grabadora y entra la información y después la repite tal cual, ¿ya? Y hay gente que es más kinestésica, que se le llama, que es ocupando otros sentidos para comunicarse. El gusto, el olfato, el tacto, inclusive ocupan palabras para eso, son todos unos. O no, yo lo veo, o mándame el pantallazo, o yo siento que esto que nosotros estamos haciendo es lo correcto o no, ¿ya? Y cada uno de nosotros tiene estos tres elementos en el lenguaje siempre y cuando hay uno que se va a reforzar más que otro. Y yo pregunto a ustedes, por ejemplo, ustedes son más visuales, son más auditivos, más kinestésicos, ¿cómo se identifican ustedes en este aspecto? ¿Visual? ¿Visuales? ¿Auditivo? ¿Kinestésico? ¿Escuché por ahí? ¿Ya? Es importante identificarlo porque, por ejemplo, pasa harto de que nosotros chocamos con las energías comunicacionales que están ahí. Por ejemplo, la gente que es más visual suele chocar con los más auditivos, porque son energías que son totalmente distintas. No, que te estoy mostrando, no, pero que te estoy escuchando, no, pero que dime, no, pero que quiero mostrar, porque quiero que me escuches. Por ejemplo, hay gente que está en el celular y está escuchando mal. Hay gente que está en el computador y está escuchando mal y después repite. Tal cual la misma información que le digo. Y esa gente que le choca porque, no, es que hace contacto visual, no, porque mírame, es como les estoy hablando. Y si no, genera choques. Y eso genera barreras comunicacionales que vamos a ver después. ¿Bien? Además, además, es importante tener en cuenta de que hay factores que uno puede identificar al momento de enfrentarnos a desafíos comunicacionales, ¿ya? Factores que son internos y factores que son externos. Factores internos, como por ejemplo el rango de edad de la persona. Porque, por ejemplo, no es lo mismo conversar acerca de algún conflicto, no sé, conversar de algún tema serio con un niño de 3 años, que por ejemplo un adulto joven de 20 y un adulto mayor, por ejemplo. Los tres rangos etarios tienen diferentes formas de lenguajes, diferentes modismos, inclusive diferentes lenguajes que pueden influir al momento de enfrentarnos a ese desafío. Ustedes, por ejemplo, que trabajan con niños, no es lo mismo conversar un tema con los estudiantes que, por ejemplo, entre ustedes mismos como colaboradores, como compañeros, ¿cierto? El lenguaje tiene que cambiar, inclusive algunos modismos o algunas formas que nosotros ocupamos, los tonos también van a cambiar, todo influye dependiendo, por ejemplo, de ese factor interno de la edad. Otro factor interno es el género de la persona. Por ejemplo, esto está estudiado, no es que sea polémico al respecto, pero las mujeres maduran más rápido que el hombre. Por lo tanto, entienden más rápido, por lo tanto, comprenden ciertas cosas más rápido que los hombres. Y eso también es importante conversarlo y identificarlo al momento de enfrentarnos a algún problema comunicacional. Por ejemplo, factores internos que influyen en la comunicación. El higiene del sueño. ¿Han escuchado ese tema anteriormente? ¿Higiene del sueño? ¿Alguien no lo ha escuchado nunca? ¿Usted? Ya, la higiene del sueño habla de, por ejemplo, nuestra cantidad de horas que dormimos, cómo nosotros nos cuidamos al momento de generar estos patrones de sueño que se llaman que los adultos todavía entre 6 y 8 horas estamos bien, pero hay gente que duerme menos, hay gente que duerme más. Es importante, por ejemplo, no es lo mismo yo enfrentarme a alguna reunión seria, algún problema comunicacional, si que yo dormí 8 horas, si que alguien dormía 2 horas. Claramente, hay cosas que influyen al respecto. ¿Qué otros factores internos creen ustedes que suelen tener problemas o que suelen influir en la comunicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Y el ambiente es un factor interno o es un factor externo? Externo, ¿ya? Factores internos, ¿qué más puede ser? Bueno, personas neurodivergentes, el tema de las neurodivergencias, muy bien, efectivamente, influye harto en cómo nosotros nos comunicamos. ¿Qué más dijeron después? Estado de ánimo. ¿De qué? Los impulsos.
Ya, lo vamos a ver con el tema de las emociones. Muy bien, sí. La salud mental. La salud mental, claramente, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? El estado de salud, perfecto, muy bien, muy alto. Por ejemplo, si yo estoy con un dolor de cabeza y alguien me está... claramente no voy a estar pendiente al 100%, ¿cierto? Muy bien. Así como hay factores internos, hay factores externos. Por ejemplo, el ambiente, el medio ambiente que nos rodea influye en cómo nosotros podemos enfrentarnos o no a los desafíos comunicacionales. Sí, muy bien ahí. Otro factor externo, por ejemplo, puede ser la cantidad de horas de trabajo que nosotros estamos teniendo. La mano, el clima, ¿a qué te refieres con clima? El clima. Ya. Ya, hace mucha calor, así como los tíos invierno de verano. ¿Quién es tío invierno? A ver, levanten la mano el tío invierno. ¿Ya hay tío invierno? María, ya. ¿Tengo sueño? ¿Y primavera? ¿No ningún problema? Ya. Es verdad que el clima influye también en cómo nosotros estamos, cómo nosotros nos comunicamos. Inclusive hay gente que, por ejemplo, con mucho calor no funciona. ¿Cómo te quedas? Bueno, dependiendo del clima. Pero, ¿por qué te preguntaba el tema del clima? Porque otro factor externo importante es el clima laboral. El clima laboral que ustedes mismos tienen entre compañeros. Por ejemplo, si alguna rencilla, algún problema entre ustedes genera una discusión, se va a notar demasiado rápido. ¿Por qué? Porque una discusión puede haber quedado ahí, pero después alguien la contó, después alguien fue para allá, y después no sé, están todos los profesores así como, ¿qué pasa si se ven y se pelean? ¿Qué pasa si...? Así, entonces, el clima laboral es importante también, es un factor externo que mueve alto el tema de comunicación. ¿Qué otros factores externos tienen ustedes que pueden existir? ¿Se les ocurre algún otro? La situación social del país. ¿Situación social del país? Ya, sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? El ruido, sí, muy bien. Factor externo, el ruido. Por ejemplo, aquí está, en la San Martín estaba acá, ¿cierto? Pasa hasta micro, ¿cierto? Camiones de cierto área que tiene que haber alto ruido que claramente puede interferir en cómo nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Ruido, por ejemplo, no sé, el mismo, no sé, en el recreo, me imagino que hay un ruido no menor que claramente puede generar dificultades al momento de comunicar. ¿También? Sí, muy bien, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta estos dos elementos, factores internos y factores externos, uno puede identificar, por ejemplo, cuál es la problemática. Si, por ejemplo, algún compañero o compañera, apoderado, estudiante, o cualquier otra persona con la que tengamos algún problema, uno puede analizar. A ver, ¿qué factores puede ser? ¿Esta persona habrá dormido bien? ¿Habrá comido bien? También. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, alguno de ustedes no almorzó? ¿Por qué? No tuvo bien, ya, bueno, está acostumbrado. Pero por ejemplo, alguien que no está acostumbrado a almorzar y más encima tiene que venir acá a las 4:30 de la tarde, una capacitación, oye, entretenido una capacitación, ya, claramente puede estar un poco más fatigado. Y eso puede generar también un tema no menor, no hasta el 100% atento. ¿Por qué? Porque hay elementos internos y externos que pueden, ¿cierto? Y también tenemos un tercer elemento en la teoría de comunicación, que es la percepción y la emoción, ¿cierto? La percepción y la emoción son muy importantes al momento de hablar de las comunicaciones, porque nosotros, si bien estamos en la misma sala, estamos viendo la misma presentación, también a la misma persona conversar, cada uno de ustedes puede percibir de manera distinta esta instancia comunicacional, esta instancia de capacitación. Alguien puede decir, oye, qué entretenido, qué bueno que se esforzaran en traer una capacitación, qué bueno que estamos viendo esto, qué genial. Alguien puede estar al revés, oye, qué aburrido que ellos tienen que sentar acá, o alguien puede decir, oye, es un castigo, es un regalo. Bueno, cada uno de ustedes lo interpreta de manera distinta porque sus percepciones son distintas, ¿ya? Y es importante también de que, así como la percepción de cada uno es distinta, la percepción de los estudiantes también es distinta, la percepción de los apoderados es distinta, es importante identificar la percepción
de cada situación, porque eso tiene consecuencias. ¿Ya? Y después está todo el elemento de la emoción. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos sentimos. Nosotros como seres humanos tenemos emociones. No es que emociones buenas, emociones malas, hizo otra discusión de otra capacitación. Pero nosotros al sentir, nosotros al tener emociones, eso influye en cómo nosotros nos comunicamos. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ya, hoy día es lunes. Si alguien, por ejemplo, no tuvo un buen despertar hoy día, a lo mejor tuvo problemas, a lo mejor tuvo alguna dificultad, claramente va a llegar acá, no con el mismo ánimo, y claramente se puede generar alguna respuesta emocional si es que me vienen desprevenidos, si es que a lo mejor me dicen algo que me destina de boque, algo más negativo, entonces la respuesta puede que a lo mejor no sea la más indicada. ¿Por qué? Porque estoy con una emoción negativa. Pero si dormí bien, tomé un desayuno, quizás a lo mejor me viene una vida tarde, estoy contento, hola, buenos días, ¿cómo están? Claramente la emoción influye en nosotros cómo nos comunicamos. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, aquí con respecto al tema de la percepción y la emoción, ¿han tenido dificultades con la percepción distinta, emociones distintas también que pueden rondar problemáticas de comunicación en base a eso? No necesariamente ustedes, apoderados, estudiantes. Siempre. Y hay ciertas épocas también en donde, por ejemplo, las emociones que van rondando también van influyendo. Por ejemplo, no sé, final de año, principio de año, las fiestas patrias, que generan emociones distintas. Y eso claramente también genera problemas de comunicación y que generan obstáculos o barreras comunicacionales. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar que son barreras comunicacionales son las que generalmente suelen ocurrir en los ambientes laborales, pero hay más, ¿ya? Lo que significa que cada una de esas barreras se puede ramificar en otras circunstancias, en otras situaciones, ¿ya? Pero las que les voy a mostrar, como les decía, se enfocan más o menos en los ambientes laborales. Entonces, una de las primeras barreras comunicacionales y que generalmente provoca todas las demás es el tema de las faltas de respeto. ¿Ya? El faltarse respeto, ya sea por medio de palabras o ya sea por medio de acciones, recuerden, igual que en el padrino verbal, puede generar barreras de comunicación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué faltas de respeto podrían existir? No que existan, podrían existir para generar barreras de comunicación. ¿Qué creen ustedes que podría ocurrir? ¿Alguna falta de respeto? Levantar la voz. Ya, levantar la voz, ahí entramos de nuevo con el tono, ¿cierto? Ya. El lenguaje que se utiliza. El lenguaje que se utiliza, Con garabatos. garabatos, por ejemplo, ya, ¿qué más? Interrumpir las ideas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más faltas de respeto se le ocurre que podrían existir? Comentarios inapropiados, ya, muy bien. Entonces, tío, puede ser comentario inapropiado del tema, puede ser comentario inapropiado de la persona, puede ser un comentario inapropiado de la situación, y eso claramente genera una falta de respeto. Muy bien. ¿Alguna otra que se nos ocurra? La indiferencia. Indiferencia, claro, es como no me interesa lo que está diciendo esta persona, no la escucho, claramente una falta de respeto también. Muy bien. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, hay hartas faltas de respeto que pueden existir en los ambientes laborales que pueden provocar problemas comunicacionales. ¿Ya? La siguiente va muy de la mano con la falta de respeto, pero va con un tema enfocado al narcisismo. ¿Ya? Y ojo, cierto aspecto del narcisismo en nuestras vidas es bueno. ¿Ya? Por ejemplo, decir, no, yo soy bueno lo que hago, sí, oye, me salió bueno lo que hice, oye, sí soy una persona genial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay cierto punto del narcisismo que puede generar algo más negativo. ¿Ya? Es, por ejemplo, que no me importa lo que el resto piense porque yo siempre tengo la razón. Que es, por ejemplo, no sé, todo lo que todos los demás digan me importa porque mi opinión es la más importante. Y eso genera un narcisismo más negativo y claramente genera una barrera de comunicación porque es una falta de respeto. Se dan cuenta que se conecta. ¿Ya? Entonces, el narcisismo en sí no es malo, pero el narcisismo negativo, que se le llama así, sería como muy psicológico, sí es negativo claramente para las comunicaciones en general. ¿Ya? Después, nos vamos al otro lado de los aspectos como de la personalidad.
Porque también pueden existir barreras comunicacionales enfocadas en la vergüenza. ¿Ya? Y aquí pueden existir hartos tipos de vergüenza. Por ejemplo, vergüenza de que a lo mejor lo que yo digo no está importante. O por ejemplo, si yo digo algo se van a reír de mí. O por ejemplo, no, la última vez que dije algo no me tomaron en cuenta. Por lo tanto, no voy a decir más, no comento más, no hablo más, y eso me genera vergüenza. Y por ejemplo, ustedes, no sé, que ven a sus estudiantes, que ven a los mismos apoderados, ¿les pasa algo con el tema de la vergüenza en general que genera problemas de comunicación? Como por ejemplo, bueno, en mi caso en particular es hablar otro idioma. ya, hablar otro idioma, por ejemplo. Me da mucha vergüenza y es como lo que pasa en el comunicador chileno. La vergüenza de la pronunciación, no sé. Bien interesante lo que estás comentando, porque claro, el tema comunicacional en otro idioma, claramente hay gente que le da vergüenza, por lo mismo, se van a reír, no es que no pronuncie bien, no es que a lo mejor el orden de la palabra quizás no era correcto y eso está mal, como que se estoy diciendo de ideas para otro. Muy bien. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, en el tema de la vergüenza pueden existir? Por favor. Me ha pasado a mí que vergüenza ajena. Más en la vida, o sea, sí uno de repente tímido, tiene la vergüenza de presentarse a gente que no conoce, etcétera. Claro. Pero una vez en una salida pedagógica, encima a cargo de un curso, después que ya me estaba retirando del museo, me dijeron, ¿usted está a cargo de este grupo de estudiantes? Ya. Sí, por supuesto, sí, me dije yo, todos estos jóvenes que vienen del segundo medio. Sí, me dijo, lo que pasa es que algunos no se comportaron muy bien. No, me dije, yo estuve a cargo de ellos y estuve visitando mayoritariamente a todos los jóvenes y se portaron bien. Ajá. No, me dijo, no todos se portaron bien. Y yo así como, trágame tierra, por favor. Claro. Nunca había sentido esa sensación, jamás la había, por eso no se nota. Y me muestran las cámaras. Chuta. Y me muestran a los alumnos haciendo el gesto obsceno, el típico pato yalle, No. a la cámara. Y lo identifiqué al tiro quién era también. Sí. Yo, pero le juro así que fue como que me subió la sangre, así, como que sentí como que estaba con la cara roja, como un tomate, y después como que bajó y yo así como, pucha, disculpe, que no me sale mucho, tratando de justificar así, me dijo, sí la comprendo, pero para la otra, o sea, esos seres humanos me terminan arreglando todo el camino. No, me imagino. Pero, o sea, la vergüenza que pasé en ese momento fue tremenda. Wow. Independiente que tú le dijiste que se portara bien, que no era de grupo, que no estaba en un lugar que no era propio. De una u otra manera causó la sensación de vergüenza. Una sensación compleja. Wow. Y sí, es verdad, porque dentro de esta vergüenza también está la vergüenza llena de cómo me digo, cómo me enfrento a esto, y ahí claramente podemos tener grandes para la comunicación. Muy bien, perfecto. Que ven, uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Que buen ejemplo de muchas gracias. Siguiendo con el tema de los protocolos comunicacionales, también existen, por ejemplo, experiencias negativas. Es como, por ejemplo, aquí estoy dando un ejemplo, no es que sea verdad. Por ejemplo, no sé, aquí tiene un director o directora. Ya, si usted, por ejemplo, la directora le dice, oiga, por favor, venga a la oficina que tenemos que hablar. Ya, y aquí donde entra la experiencia negativa, es como, chuta, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Me van a retar? Me empiezan a pedir del compañero, ¿cómo? ¿O qué no hice? ¿O qué no hice? Claro, también. Ah, muy bien. Y empiezo a darme vueltas como puta, si no es necesario ir, ¿qué me ha pasado? ¿Qué pasó? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si llego a la oficina y era porque me querían felicitar? ¿Y qué pasa si era porque me querían comentar algo extra? No sé, si quieren tal cosa, quieren que usted me ayude, o quieren que conversemos de cierto elemento. Ya, las experiencias negativas también pueden generar obstáculos de comunicación porque, no sé, no quiero volver a vivir esa experiencia porque la experiencia negativa me causó cierto daño, porque la percepción de la experiencia fue tan mala que no me gustaría volver a vivir algo similar, ¿ya? Y eso genera barreras comunicacionales, ¿ya? Después, otra barrera comunicacional son las etiquetas negativas. Porque, así como hay etiquetas negativas, hay etiquetas positivas. Por ejemplo, no sé,
esta persona es motivada, esta persona es esforzada, esta persona es amable, esta persona es, no sé, ¿qué otra etiqueta positiva se me ocurre? Simpática, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo? Bueno, pero así como hay etiquetas positivas, también hay etiquetas negativas. Y estas generan grandes barreras comunicacionales porque entran dentro del espacio, por ejemplo, de la discriminación, entran, por ejemplo, dentro del espacio de quizá comentarios burlones, entra, por ejemplo, inclusive en el espacio de las burlas, o, por ejemplo, inclusive, etiquetas negativas pueden generar una interpretación de la misma persona. Por ejemplo, si todo el mundo me dice que soy así, ¿seré así entonces yo? Si todas las personas me dicen que soy tonto, por ejemplo, si todas las personas que soy desordenado, que soy maleducado, que soy... Ya, ¿será realmente que soy maleducado, soy tonto, soy pesado? ¿O en realidad es una parte, es un elemento, es una situación que ocurrió que generó este tinte negativo? ¿Qué otras etiquetas negativas se le ocurren a ustedes que pueden existir en el ambiente educacional? Lo que pasa con nuestros alumnos, también ¿Ya? caemos en etiquetas. Claro. Este es desordenado, como en esto, también caemos en eso. Tal cual. Muy bien. ¿Qué más? Flojo. El flojo, ya. ¿Qué más? ¿Cómo? Ah, cabinero, ya, sí, también entran dentro de la etiqueta negativa. Muy bien. Bueno, ya, todas estas etiquetas negativas claramente causan problemas comunicacionales, porque al momento de que la persona se enfrente a la etiqueta negativa, puede generar un problema entre los mismos compañeros, colaboradores, apoderados, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y, por ejemplo, otra gran barrera comunicacional son lo que se llaman las preguntas erróneas, ¿ya? Yo sé que está el dicho de que no hay preguntas malas, y es verdad, pero dependiendo del contexto, sí hay preguntas que uno no puede o que en realidad no debería hacer. ¿Por qué? Si usted ve a algún compañero o compañera llorando, que está triste, que uno lo ve que está triste porque está llorando, porque la cara, porque la postura, porque uno va a identificar esos factores. Y uno le pregunta, ¿cómo está ahí? Te va a responder bien, pero claramente uno la ve que está llorando. Esa es una pregunta errónea. ¿Por qué? Porque dependiendo del contexto, claramente hay mejores preguntas que yo podría hacer. Como por ejemplo, ¿cuál es una ocurriría ahí en ese momento? ¿Cómo te sientes? Tampoco. ¿Te puedo ayudar? Ya, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué más? Porque yo, ya, ahí dependiendo de la confianza de la persona, si es que quiere contar o no, pero es una buena pregunta. ¿Qué más? Yo lo acompañaría, no me lo preguntaría. Acompañamiento, no mando preguntar, también es una buena opción. Contención emocional, sí, totalmente. Por ejemplo, hacer preguntas con algo como ¿quiere estar en un lugar más privado? Porque a lo mejor no sé, pues se van a llenar en el medio del patio, por ejemplo, no sé, cosas así. Hay que tener en cuenta de que la pregunta, cómo nosotros nos acercamos a esa situación, bueno, y a otros tipos de situaciones que pueden generar preguntas erróneas, si es que no lo hacemos de manera correcta, pueden generar obstáculos o barreras comunicacionales, ¿ya? Y la pregunta es bien, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo superamos estas barreras? ¿Qué hacemos al respecto para poder superarlas? Bueno, hay varias cosas que uno puede hacer, ¿ya? Dentro de lo que es la teoría de la comunicación, la que estábamos conversando anteriormente, lo primero que nosotros podríamos hacer es ordenar las ideas, ¿ya? Dentro de lo que se llama, por ejemplo, la secuencia lógica de las ideas. Ya, bueno, yo sé que no puedo decir que esta pregunta igual te voy a hacer. Pero por ejemplo, si ustedes quisieran, no sé, si alguien me pregunta, ¿cómo llega la casa del Q? ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían? Ya, buen punto de partida. ¿En qué se va? ¿Se va en auto? ¿Se va en local? ¿Se va en metro? ¿Cuál es el presupuesto? Presupuesto, bicicleta. ¿Cuál es el tipo de transporte? ¿Cierto? Paso. Caminando, no se muere tanto tampoco, sí, es verdad. Ya, pero esa es la primera pregunta. Porque alguien puede decir al tiro a subir, no, te vaya a auto. Ya, pues si no tengo auto. Ya, y ahí uno entra a ordenar la secuencia lógica de ideas. Paso 1, tanto. Paso 2,
Es como, por ejemplo, las instrucciones, como las recetas de cocina, ¿ya? Las recetas de cocina están en ese orden, no porque sí. Porque si yo, por ejemplo, hago algo entre medio mal, si yo a lo mejor adelanto un paso, capaz que la receta no me resulta al 100% como se supone que debería ser, ¿ya? Lo mismo con las instrucciones, lo mismo con las palabras, lo mismo con las conversaciones, ¿ya? El orden de las conversaciones puede alterar mucho el cómo nosotros generamos una respuesta, e inclusive si es que la respuesta es positiva o negativa. El todo lo puede ser, ¿ya? Después, preguntas de apoyo, que es efectivamente lo correcto que nosotros tendríamos que hacer. Si, por ejemplo, ya, siguiendo con el mismo ejemplo de cómo llegamos a la clase, una buena pregunta de apoyo, efectivamente. Presupuesto, se va en auto, se va en micro, se va en colectivo, no sé. Yo te llevo también, que te llevo, ya. Preguntas de apoyo que puedan funcionar a ordenar las ideas. Y luego también, dependiendo del contexto. Esta persona está apurada, esta persona está tranquila, está relajada, esta persona necesita llegar a la plaza así como en 10 minutos, o se puede ganar el tiempo que quiera. Todos son importantes al momento de ordenar las ideas, ¿ya? Porque si yo no ordeno la idea de manera correcta, puede generar que la persona no entienda el mensaje, que malinterprete el mensaje, que, por ejemplo, no sé, yo le voy a decir a alguien, no, quiero que converse conmigo porque se portó mal y tal persona y es su culpa. Ya, pero fue mi culpa, que entramos con todo esto. Fue mi culpa, ¿qué fue lo que pasó? A ver, me puedo dar un poquito más de contexto. ¿Cómo le contaron a usted? ¿Quién le contó? Es importante ordenar todo ese proceso porque la interpretación del mensaje y la comunicación posterior va a depender mucho de eso. Así que muy importante primero ordenar las ideas, ¿ya? Y segundo, que esto puede sonar un poco obvio, pero no es tanto, es escuchar activamente a la persona, ¿ya? La escucha activa es una de las herramientas primordiales para mejorar las comunicaciones. Y una comunicación efectiva necesita claramente una escucha activa, ¿ya? Ahora, ¿cómo llegamos a la escucha activa? Bueno, primero, y esto puede sonar súper obvio, pero no es tanto, que es primero prestar atención. Yo me dije, ya, pero si no puedo prestar atención de muchas maneras. Y sí, puede ser, pero uno puede también hacer como que está prestando atención. Yo no lo doy a ti. Porque, por ejemplo, alguien puede estar diciendo, qué interesante lo que está diciendo. Pero en su cabeza está con este bonito platillo y en realidad no está pensando en nada, ni siquiera está reteniendo la información, pero aún así está mirando al frente. Y uno puede decir, ya, ¿cómo yo asumo realmente que esta persona me está escuchando? ¿Cómo veo si esta persona en realidad me está entendiendo? ¿Cómo verifico efectivamente si es que la persona me está prestando atención o no? Y le pregunto a usted, ¿cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, para verificar esas cosas? Haciendo preguntas, ya. ¿Qué más? Pidiendo que expliques, ¿cierto? Esa es una de las mejores. ¿Me puedes explicar con tus palabras lo que entendiste? Primordial. El feedback, ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Pidiendo una opinión, puede ser? Sí, preguntando la opinión de la persona respecto al tema, perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Que escuche lo que yo entendí. Ya, que escuche lo que yo entendí. Ok, sí, porque ahí también se puede malinterpretar. Porque, no sé, es como cuando uno juega, pues se me cayó el carnet. ¿El teléfono? ¿Puedo montar el teléfono? Sí. Díganme que no, que sí, por favor, para que no me sienta. Ya, que sí. Bueno, pasaba lo mismo, pues. El mensaje original se iba cambiando a veces de malintencionado, pero a veces porque en realidad no se entendía el mensaje original. Y al final, quedaba cualquier otra cosa y generaba una confusión del mensaje. Bueno, era parte del juego igual, pero en las comunicaciones, en el día a día real, pasa. Y efectivamente, la persona interpreta algo totalmente distinto a lo que yo estoy interpretando, y eso claramente puede generar problemas. Ahora, cuando nosotros ponemos atención, también tenemos que fijarnos en el contexto. Porque si, por ejemplo, hay un grupo que está conversando de algo, y yo quiero entrar al grupo donde que están conversando, y están en la mitad de la conversación, yo voy a llegar y como que me voy a colar nomás, ¿y qué pasa si no sé? Están hablando de fútbol. A mí no me gusta el fútbol. Pero ya están hablando de fútbol y yo llego y digo, oye, ¿están hablando de China? Es como, ¿realmente estábamos prestando atención? La conversación ni siquiera estábamos hablando de eso. Por lo tanto, hay
hay otras formas de prestar atención que va en base a ordenar las ideas, que es lo que estábamos viendo anteriormente. Siguiendo el mismo ejemplo, si por ejemplo ya había un grupito que estaba hablando de fútbol y yo entro en la conversación, ¿cómo yo podría quizá preguntar, o qué podría preguntar yo para incorporarme en la conversación? ¿De qué están hablando? Muy buena pregunta. ¿De qué están conversando? ¿De qué están hablando? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es difícil esa pregunta porque generalmente nosotros hacemos estas cosas súper inconscientemente, ¿ya? Nos cuesta a nosotros efectivamente generar el proceso de prestar atención, generar el proceso de escuchar activamente lo que están conversando y, por ejemplo, pueden existir situaciones en donde la conversación que están teniendo o no me gusta o no me interesa, pero aún así estoy ahí y tengo que de alguna u otra manera generar alguna conversación, porque si no, es como cuando a alguien le preguntan, oye, ¿usted qué tiene al respecto? No, lo mismo que dijo él. Es como, ¿realmente opinas lo mismo? O en realidad el tema, la conversación, o pasó algo entre medio que quizás no estáis de acuerdo, quizás la opinión que quieres decir es polémica, pero te da miedo de decirla, y volvemos a las barreras comunicacionales. Entonces es importante saber prestar atención tanto de yo escuchar, así como en conversar, meterme en la conversación como él. ¿Ya? Otra forma de generar la escucha. Perdón, dígame. ¿Sabes que me resulta algo que yo me he dado cuenta, pero también lo he visto, que es algo que pasa ahora, que es tú, hay dos cosas, siento yo que hay personas que escuchan para contestar, ¿Ya? pero está más lejano el tema de escuchar para comprender, de escuchar para entender. ¿Ya? Da lo mismo la situación. Da lo mismo, a veces puede ser un amigo que te está contando un problema y el amigo te está contando el problema y tú ya tu cabeza está funcionando para contestar. Sí. Pero como que entre comillas diría como que nos quedamos en el primer nivel nomás. Claro. ¿Cierto? Sí. Y creo que en lo vertiginoso que está la situación, la vida misma, de que los mismos jóvenes, las mismas personas cada vez están más ansiosas por una respuesta, por una resolución inmediata, por una solución, todo, pareciera ser que todos estamos solamente en el primer nivel. Sí. Escuchar para contestar, no para entender. Creo que es un trabajo, ¿no? Porque es la aceleración de la vida la que te pide todo eso. Sí. Pero creo que ahí hay un proceso que cada uno personalmente tiene que hacer. Totalmente. Pero sí, me he dado cuenta de eso, que es como que tú, ya, estamos arriba, o lo mismo que alguien tú estás comentando algo simplemente por comentar y ya te salen como muchas respuestas de como, Sí, esto que tú comentas, y está muy enfocado en el tema de poner atención, es porque actualmente en general hay un componente muy ansioso en las conversaciones. Generalmente uno ya está conversando pensando en qué va a responder después. Es como ya, si me dice esto, le voy a responder esto. Y si me dice A, le voy a responder B. Si me dice C, le voy a responder D. Y eso también es parte de que nosotros a veces no nos detenemos a generar conversaciones de calidad, que se llama. Conversaciones que generalmente tengan un sentido. A veces casi como que nosotros ocupamos la conversación como un trámite más. Es como, la habíamos visto en las otras, pero no sé. Si alguien me pregunta, hola, ¿cómo estás? Como que uno al tiro te la pregunta. Bien, ¿cierto? Bien, tú. Así como casi automático. Pero en realidad uno hace el ejercicio ya. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy cansado? ¿Estoy aburrido? ¿Estoy...? Ya, y ahí como ese cómo estás, se puede transformar, bueno, viendo el último tema que vamos a tocar, que dependiendo de la confianza que yo tengo en la persona, es como responder, no, ¿sabes qué? Hoy día estoy cansado. Hoy día estoy desmotivado. Hoy día estoy tal. Y eso puede abrir una conversación que capaz que la otra persona no sea capaz de asimilar. ¿Por qué? Porque no esperaba la respuesta automática. El bien y tú. No, no, también, gracias. Y eso claramente genera
una relación no tan cercana y eso va alejando, la cercanía y eso va alejando a la motivación también en preguntar nuevamente, o en responder nuevamente de manera correcta. ¿Ya? Entonces es importante que me comenta mi compañera, ¿cuál es su nombre, disculpa? Porque conozco a Patricia, porque efectivamente es parte de la escucha activa. ¿Ya? Ahora, otra cosa muy importante, que es parte de la escucha activa y también es parte de lo comunicacional, es cómo cerramos las conversaciones. Y uno puede decir, ya, pero no es tan difícil. Bueno, el tema pasa que nosotros generalmente nunca cerramos conversaciones. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo si yo después me despido o termino la conversación y me voy? Ya, pero por ejemplo, un buen cierre de conversación siempre queda en acuerdos, un buen cierre de conversación siempre queda en algo a hacer después, un buen cierre de conversación también incluso genera una respuesta, una opinión, una reflexión. Y nosotros generalmente no lo hacemos. Tanto en el trabajo como en nuestro día a día personal, pasa mucho de que nosotros como que cortamos la conversación y después como que la tratamos de retomar, pero nunca tenemos la misma efectividad del problema o del momento, o de la situación, o del contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso puede generar muchas barreras comunicacionales. Si yo, por ejemplo, muy cómodamente puedo decir, no, la próxima vez que nos veamos va a pasar esto, esto y esto. O no, la próxima vez que nos veamos vamos a conversar de esto. Generalmente uno no hace eso. Y eso como que igual hay gente que le incomoda, ya, pero ¿cómo voy a generar acuerdos cada vez que converse con alguien? Pues esas son las conversaciones. Eso es una comunicación. Una comunicación efectiva es generar acuerdos, generar compromisos, generar relaciones de confianza, generar procesos de escucha activa, porque si no lo hago de la manera correcta, si no lo hago de la manera efectiva, vamos a volver a las formas comunicacionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor después la otra persona, y ahí nos volvemos con el tema de la percepción, yo puedo decir, no, pero la percepción salió súper bien. Y la otra parte puede decir, no, es que te dijo esto, dijo esto otro, es que tal puntual dijo tal y tal cosa. Y claro, mi percepción es que quedó bien la conversación. Pero la persona, ¿estará de acuerdo con lo mismo? No lo sé porque nunca le preguntamos. No lo sé porque nunca generamos el acuerdo. No lo sé porque nunca generamos el compromiso de la conclusión final. ¿Ya? Y eso, y es lo último que les comento, se hace por medio de relaciones de respeto y confianza profesional. ¿Ya? ¿Por qué digo profesional? Porque estamos en un ambiente laboral. Pero cuando uno lo hace con sus amigos, con sus compañeros, fuera del ambiente laboral, con su familia, pareja, hijos, también se genera una relación de confianza y respeto. ¿Ya? Confianza y respeto que uno tiene que ir constantemente validando. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, no, si la primera vez que conversamos, quedamos de acuerdo y somos amigos para toda la vida. Ya, pero ¿qué pasa si digo algo y a lo mejor la persona la hiere? ¿Qué pasa si te digo algo y esta persona no me responde más? ¿Qué pasa si te digo algo a esta persona y después me responde más cortante? ¿Qué pasó ahí? Bueno, entramos nuevamente en las barreras, entramos nuevamente en revisar qué está pasando, e inclusive, por ejemplo, una buena relación de respeto y profesionalidad es saber identificar las fortalezas internas y externas de cada persona para saber si es que a lo mejor hay algún problema. A lo mejor esta persona me respondió cortante no porque a lo mejor quiso ser pesado conmigo. A lo mejor me respondió cortante porque tuvo una mala noche, porque tuvo un problema, porque tuvo un atado y no quiso contar. O tampoco supieron preguntar. Y eso es importante porque eso refuerza todo lo que estábamos conversando anteriormente. El clima laboral, la relación entre los compañeros, el cómo, por ejemplo, podemos evitar experiencias dolorosas que permitan o no generar otras instancias de comunicación. Y si se dan cuenta, todo esto que estamos conversando es un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo de si es que estamos con problemas de comunicación o si la comunicación es efectiva. ¿Ya? Y, para que vayamos reuniendo y dejar un espacio de preguntas o consultas si es que las hay, lo importante de todo lo que aprendemos hoy, que es la parte teórica de la comunicación, el tema de la percepción, la emoción, ¿qué más aprendimos del tema de la comunicación? A ver. Los factores internos. Factores internos, factores externos, muy bien. ¿Qué otra cosa estuvimos viendo? La Percepción y emoción. ¿Y qué más? La escucha activa. Sí, eso después. ¿Pero qué más vimos con el tema de la seguridad de la comunicación?
Los obstáculos, eso también venía después, pero la teoría de la comunicación. Falta un tema, falta algo. ¿Se acuerdan de la acción de la comunicación? Todo lo que hacemos comunica y lo que no hacemos también, ¿recuerdas? El tono, el lenguaje no verbal, las formas del lenguaje, visual, auditiva, kinestésica, ¿se acuerdan que yo les preguntaba? Ya, ahora ya. Todo eso era parte de la teoría de la comunicación, ¿cierto? Después claramente tenemos los obstáculos, sí, ahí sí que sí. ¿Y qué obstáculo usted, con cuál se queda usted? ¿Cuál es el obstáculo que no me llama la atención? El narcisismo, ¿ya? ¿Cómo? La falta de respeto. La etiqueta negativa o positiva, ahí también podemos verlo. ¿Qué más? La vergüenza. Perfecto. Muy bien. Y finalmente, obviamente, tenemos el tema de las herramientas de mejora. Todo esto que yo les comenté, claramente es algo que uno podría aplicar en su día a día. Por ejemplo, ustedes desde mañana, si que se quedaron con la información bien, ustedes podrían empezar a ver factores internos y externos. Ustedes podrían aprender a identificar obstáculos de comunicación. Quizá la próxima vez que conversen con algún apoderado que quizás no está con el mejor de los ánimos, ustedes quizás podrían preguntarse, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esta persona me respondió como me respondió? ¿Por qué este estudiante me dijo lo que me dijo? ¿Qué ha pasado ahí? Claramente puede ser un problema comunicacional. Y si lo abordamos de manera correcta, si lo solucionamos de manera correcta enfocándonos en todo lo que vimos, probablemente generen cambios que puedan marcar una gran diferencia si es que ocupamos todo lo que son el tema de comunicación efectiva o síntoma. ¿Ya? Así que eso por mi lado. ¿Hay preguntas, consultas, comentarios, reflexiones finales? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se quedó con alguna duda, consulta? ¿No? Sí. Entonces, desde ya, les doy las gracias por haber participado en esta capacitación. Nos vemos en la siguiente, que es el 17 de diciembre. Así que nada más que darle las gracias a ustedes. ¿no? ¿Sí? Ahí va un aviso. Bueno, entonces, cansado, ya está cansado. Bueno, ahora sí, un aplauso que tengo el caso de la ya en ese momento sin estudiantes, gente que tenía que hacer, ya poco, pero no sé, por no ser la tarde, un intelectual de la naturaleza, ¿cierto? Falta poco. Y lo segundo, agradecer a todos los trabajos de la semana pasada, tuvimos una proceso importante en su mención final, respecto a la nueva generación. Creo que salió todo bien, todo bien, los periodos están ahí, de San Lorenzo, de la institución de la cultura ahí. Y lo tercero,